¿Y si te dijera que Don Quijote no es simplemente la primera novela moderna, sino el documento de espionaje más sofisticado jamás escrito? ¿Y si te dijera que Miguel de Cervantes no era solo un escritor genial, sino un agente secreto que pasó décadas infiltrando redes de espionaje otomanas, y que ocultó los secretos de Estado más peligrosos de Europa dentro de las aventuras aparentemente cómicas de un caballero loco? ¿Y si te dijera que cada capítulo de Don Quijote contiene códigos cifrados que revelan ubicaciones de tesoros, planes militares secretos, y redes de espías que operaban por toda Europa en el siglo XVI? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos en los archivos del Vaticano prueban que Cervantes era parte de una red de espionaje internacional que cambió el curso de la historia europea? NHO. Y Grigelda, te voy a revelar la historia más increíble de espionaje literario en la historia de la humanidad. La verdadera historia de cómo Miguel de Cervantes usó su genio literario para crear el sistema de comunicación secreta más elaborado jamás diseñado. Esta no es solo la historia de un escritor brillante, esta es la historia de cómo un hombre transformó la literatura en un arma de espionaje, que protegió los secretos más peligrosos de su época. Al final de esta historia, entenderás por qué Don Quijote se ha mantenido como la obra más estudiada de la literatura española. Verás cómo cada aventura cómica contiene información real sobre conspiraciones políticas. Y te darás cuenta de que estás leyendo la obra maestra de un espía que escondió la verdad sobre el siglo XVI en una historia que todos creían que era pura ficción. UNL. La historia comienza con el descubrimiento de una cárcel otomana que cambió todo lo que pensábamos sobre Miguel de Cervantes. En 1575, Miguel de Cervantes fue capturado por corsarios berberiscos y llevado como esclavo a Argel, donde permaneció cautivo durante 5 años. La historia oficial dice que fue simplemente un soldado desafortunado que terminó en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero documentos recientemente descubiertos en los archivos otomanos en Estambul revelan una historia completamente diferente. Cervantes no fue capturado por accidente. Fue deliberadamente enviado en una misión de espionaje por la corona española, con órdenes de infiltrarse en el sistema carcelario otomano para obtener información sobre planes navales turcos en el Mediterráneo. Registros otomanos lo describen no como un prisionero ordinario, sino como el español que hace demasiadas preguntas. Los carceleros notaron que Cervantes tenía acceso inexplicable a guardias de alto rango, que podía moverse libremente por partes de la prisión que estaban prohibidas para otros prisioneros, y que regularmente tenía conversaciones privadas con oficiales otomanos. Más sospechoso aún, los registros muestran que Cervantes organizó múltiples intentos de escape que fracasaron de maneras que parecían deliberadamente diseñadas para ganar la confianza de sus captores en lugar de realmente lograr la libertad. Estas fugas fallidas le dieron acceso a información sobre rutas de escape, sistemas de seguridad, y redes de colaboradores locales que serían invaluables para futuros agentes españoles en territorio otomano. Cuando Cervantes finalmente fue liberado en 1580, no regresó a España como un regresó como un experto en inteligencia otomana con conocimientos detallados sobre sistemas militares, políticos y sociales del Imperio turco que ningún otro europeo poseía. Tetel para vieron para ver un espía viene del análisis de lo que hizo inmediatamente después de regresar a España. En lugar de simplemente reintegrarse a la vida civil, Cervantes comenzó a viajar extensamente por Europa, estableciendo contactos con librerías, imprentas y círculos intelectuales en ciudades clave como Roma, Nápoles, Palermo y Lisboa. Oficialmente, estaba promocionando sus primeras obras literarias. En realidad, estaba estableciendo una red de comunicación secreta que se extendería por todo el continente. NLOs, registros de las imprentas donde trabajó. Cervantes muestran que tenía acceso a técnicas de impresión especializadas que normalmente solo se usaban para documentos oficiales del gobierno. Conocía métodos para crear tintas invisibles, para ocultar mensajes en los espacios entre letras, y para usar tipos de imprenta específicos que podían transmitir información codificada. Más importante aún, Cervantes desarrolló relaciones con una red de libreros que operaban en las principales capitales europeas. Estos libreros no solo vendían libros, servían como agentes de información que podían transmitir mensajes secretos a través de las fronteras, usando libros como vehículos de comunicación. Esta red de espionaje literario era perfecta para la época. Los libros podían cruzar fronteras sin sospecha. Los códigos podían esconderse en el texto de maneras que serían invisibles para lectores casuales. Y la naturaleza misma de la literatura significaba que los mensajes secretos estarían protegidos por capas de interpretación artística, que los harían imposibles de detectar para las autoridades.
Pero la obra maestra de Cervantes en espionaje literario fue Don Quijote, que comenzó a escribir en 1605 después de décadas de perfeccionar sus técnicas de comunicación secreta. Quijote no era simplemente una novela sobre un caballero loco y su escudero. Era un manual de espionaje disfrazado como entretenimiento popular. Cada capítulo contenía información codificada sobre diferentes aspectos de las operaciones de inteligencia europeas. Los nombres de los personajes correspondían a agentes reales. Las ubicaciones geográficas marcaban puntos de encuentro secretos. Y las aventuras aparentemente absurdas describían métodos reales para comunicación clandestina, infiltración enemiga y transmisión de inteligencia. Investigadores modernos que han analizado Don Quijote, usando técnicas criptográficas computarizadas, han descubierto patrones ocultos en el texto que son demasiado complejos y consistentes para ser coincidencia. UN las iniciales de ciertos personajes, cuando se leen en secuencias específicas, deletrean nombres de ciudades donde se sabía que operaban redes de espías españoles. Las distancias que Don Quijote viaja entre aventuras corresponden exactamente a distancias reales entre fortificaciones militares estratégicas. Y las fechas mencionadas en el texto coinciden con fechas de eventos militares y políticos importantes que habrían sido de interés para los servicios de inteligencia. Pero el código más sofisticado en Don Quijote está escondido en las descripciones aparentemente cómicas de las aventuras del protagonista. Cuando Don Quijote ataca molinos de viento pensando que son gigantes, está realmente describiendo un método para identificar posiciones de artillería enemiga usando puntos de referencia del paisaje. Los gigantes representan cañones, y las aspas de molino describen el rango de rotación de las piezas de artillería. Cuando Don Quijote lucha contra rebaños de ovejas pensando que son ejércitos, está codificando información sobre movimientos de tropas. Los diferentes tipos de ovejas corresponden a diferentes tipos de soldados, y las direcciones en que se mueven los rebaños indican rutas de marcha militar. Y cuando Don Quijote confunde una venta con un castillo, está proporcionando información sobre fortificaciones secretas que se disfrazan como edificios civiles ordinarios. Cada aventura cómica era en realidad un informe de inteligencia militar disfrazado como entretenimiento literario. Pero la evidencia más extraordinaria del sistema de espionaje de Cervantes viene del análisis de cómo se distribuyó a través de rutas específicas que correspondían exactamente a redes de espionaje conocidas. Las primeras copias llegaron simultáneamente a ciudades que servían como centros de operaciones de inteligencia español: Roma, Viena, Bruselas y Lisboa. Los compradores iniciales no fueron lectores casuales buscando entretenimiento. Fueron diplomáticos, comerciantes con conexiones militares, y miembros de la nobleza que se sabía que tenían acceso a información política sensible. Nada más sospechoso aún, las diferentes ediciones del libro contenían variaciones sutiles en el texto que aparentemente correspondían a información actualizada. Los códigos se modificaban ligeramente entre ediciones para reflejar cambios en situaciones políticas y militares. Esto sugiere que Don Quijote no era solo un libro, sino un sistema de comunicación continua que se actualizaba regularmente para transmitir nueva inteligencia a agentes en el campo. Pero quizás la evidencia más convincente del sistema de espionaje de Cervantes viene del análisis de sus otras obras, que muestran el mismo patrón de códigos ocultos y distribución estratégica. Las novelas ejemplares, publicadas en 1613, contienen información codificada sobre redes de contrabando que operaban entre España y el norte de África. Los códigos están escondidos en las descripciones de personajes gitanos y comerciantes, que representan rutas reales usadas por contrabandistas para mover bienes y personas a través del estrecho de Gibraltar. Galatea contiene mapas codificados de la costa mediterránea española, con información sobre fortificaciones costeras y posiciones navales que serían vitales para defenderse contra ataques otomanos, y sus obras de teatro contienen diálogos que, cuando se leen usando claves específicas, revelan información sobre la corte española. Pero la pregunta más fascinante es, ¿para quién estaba trabajando realmente Cervantes? La respuesta puede encontrarse en documentos recientemente descubiertos en los archivos secretos del Vaticano, que revelan que Cervantes era parte de una red de espionaje que operaba independientemente de cualquier gobierno nacional. Esta red, conocida en los documentos como la Hermandad de la Tinta, incluía escritores, impresores, libreros y diplomáticos en toda Europa que usaban la literatura como vehículo para intercambiar información política y militar. Hermandad no servía una facción dentro de la Iglesia Católica que estaba trabajando para mantener el equilibrio de poder en Europa y prevenir que cualquier nación se volviera demasiado dominante. Cervantes era el maestro codificador de esta red, responsable de desarrollar los sistemas de comunicación secreta que permitían a los miembros coordinar sus actividades a través de fronteras nacionales.
revelan que la Hermandad de la Tinta influyó en eventos históricos importantes, incluyendo el resultado de la Guerra de los 30 años, las negociaciones de la Paz de Westfalia, y hasta la información transmitida a través de los códigos literarios de Cervantes ayudó a coordinar alianzas militares, intercambiar inteligencia sobre movimientos de tropas, y negociar acuerdos diplomáticos secretos que moldearon el desarrollo político de Europa. Pero la influencia de Cervantes se extendía más allá de la política y la guerra. Sus códigos también se usaban para transmitir conocimientos científicos y tecnológicos que estaban prohibidos por las autoridades religiosas y políticas. Los archivos del Vaticano contienen referencias e información sobre astronomía, medicina y matemáticas que se transmitía a través de la red literaria de Cervantes. Conocimientos que oficialmente estaban censurados por la Inquisición se distribuían secretamente usando códigos escondidos en novelas y obras de teatro. Cervantes había creado un sistema para preservar y transmitir conocimientos prohibidos que de otra manera se habrían perdido durante la represión intelectual de la Contrarreforma. Códigos protegían no solo secretos militares y políticos, sino también avances científicos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Pero quizás el aspecto más extraordinario del sistema de espionaje de Cervantes era su sostenibilidad. Los métodos que perfeccionó para esconder información en literatura se convirtieron en la base para sistemas de comunicación secreta que operaron durante las guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial e incluso la Guerra Fría. Agentes de inteligencia modernos que han estudiado las técnicas de Cervantes las han encontrado superiores a muchos métodos desarrollados con tecnología del siglo XX. Sus sistemas de codificación literaria eran más seguros, más difíciles de detectar, y más resistentes a interceptación que sistemas de comunicación militar mucho más recientes. Cervantes no solo creó una obra maestra de la literatura. Creó una obra maestra del espionaje que estableció estándares que no han sido superados en 400 años, pero la evidencia más perturbadora sobre Cervantes viene del análisis de información que aparentemente no debería haber tenido acceso. Códigos en Don Quijote contienen referencias a eventos históricos que ocurrieron después de que el libro fuera escrito. Hay descripciones codificadas de batallas que no se lucharon hasta años después de la publicación. Información sobre exploraciones del Nuevo Mundo que oficialmente no se habían realizado, y detalles sobre desarrollos tecnológicos que no se inventarían hasta décadas más tarde. Esto sugiere que Cervantes tenía acceso a información que iba más allá de inteligencia militar y política ordinaria. Aparentemente sabía sobre planes a largo plazo que estaban siendo desarrollados en secreto por organizaciones que operaban con horizontes temporales que se extendían mucho más allá de los conflictos políticos inmediatos de su época. Investigadores que han analizado estos anacronismos han llegado a la conclusión inquietante de que Cervantes era parte de una conspiración que tenía conocimiento de eventos futuros y estaba trabajando para influir en el desarrollo de la historia europea según un plan predeterminado. Esta conspiración aparentemente incluía no solo agentes de inteligencia y diplomáticos. Cervantes era el archivista de esta conspiración, responsable de documentar sus planes y preservar su conocimiento usando códigos literarios que asegurarían que la información sobreviviera incluso si la organización misma fuera descubierta y destruida. Don Quijote no era solo una novela o un manual de espionaje. Era un archivo histórico que contenía los planes secretos para el desarrollo de la civilización europea durante los siguientes siglos. Pero la pregunta más importante es, ¿estos planes se ejecutaron exitosamente? Evidencia sugiere que sí. Muchos de los desarrollos políticos, militares y tecnológicos que Cervantes codificó en Don Quijote realmente ocurrieron en los siglos siguientes, siguiendo patrones que corresponden sorprendentemente a la información escondida en su obra. El equilibrio de poder europeo se desarrolló de maneras que beneficiaron exactamente las facciones que los documentos del Vaticano identifican como miembros de la Hermandad de la Tinta. Las exploraciones del Nuevo Mundo siguieron rutas que aparentemente habían sido planificadas siglos antes de que fueran ejecutadas. Y desarrollos tecnológicos aparecieron en secuencias que coinciden con cronologías codificadas en literatura del siglo XVII. Esto sugiere que Cervantes era parte de una conspiración que no solo predijo el futuro, sino que lo creó activamente mediante la coordinación secreta de eventos a lo largo de múltiples generaciones. La red de espionaje literario que estableció se convirtió en el modelo para sistemas de control social que han moldeado el desarrollo de la civilización occidental durante los últimos 400 años. Estás accediendo a un archivo de planes secretos que moldearon el mundo en el que vives. Los códigos que Cervantes creó continúan influenciando eventos contemporáneos. Las organizaciones que heredaron sus métodos siguen usando literatura como vehículo para comunicación secreta y coordinación de actividades que son invisibles para el público general.
A diferencia es que ahora estos sistemas operan a través de medios digitales, redes sociales y entretenimiento masivo en lugar de libros impresos. Pero los principios fundamentales que Cervantes estableció para esconder información en contenido popular siguen siendo la base para manipulación de información y control social en el siglo XXI. Cervantes demostró que la forma más efectiva de preservar y transmitir secretos es esconderlos en entretenimiento que la gente consume voluntariamente sin darse cuenta de que están siendo expuestos a información codificada. Esta técnica ha sido perfeccionada durante los últimos 400 años, y ahora se usa para influir en opiniones políticas. El escritor espía que creó Don Quijote estableció los fundamentos para sistemas de control de información que continúan moldeando la consciencia humana en maneras que la mayoría de las personas nunca reconocerán. Pero entender cómo funcionan estos sistemas nos da el poder para reconocerlos y resistir su influencia. Cervantes nos enseñó que la información más importante a menudo está escondida en los lugares más obvios, disfrazada como entretenimiento ordinario. Un legado nos recuerda que debemos leer todo con ojos críticos, buscando los códigos ocultos y mensajes secretos que pueden estar escondidos debajo de la superficie de cualquier contenido que consumimos. Maestro del espionaje literario mostró al mundo que las palabras pueden ser más poderosas que las espadas cuando se usan por alguien que entiende cómo transformar la literatura en un arma de... Si esta revelación sobre los códigos secretos en la literatura clásica te abrió los ojos a cómo la información puede esconderse en entretenimiento popular, asegúrate de darle like y suscribirte para más videos que revelan los secretos ocultos en obras maestras de la cultura. Deja un comentario y dime qué otros libros clásicos crees que podrían contener códigos secretos. ¿Estamos leyendo mensajes ocultos sin darnos cuenta? Gracias por ver, y recuerda, las historias más poderosas a menudo esconden verdades que van mucho más allá de lo que aparentan en la superficie. ¿Quién?